Puede reemplazar este texto por el que desee. Puede escribir o pegar su propio texto en este cuadro de texto. Pruebe diferentes idiomas y voces. Cambie la velocidad y el tono de la voz. Puede incluso ajustar el SSML, lenguaje de marcado de síntesis de voz, para controlar cómo suenan diferentes secciones del texto. Haga clic en SSML para probarlo. Tenía 5 meses de embarazo cuando mi padre puso 200.000 euros en mis manos y me susurró que era para el futuro de mi hijo. Pero esa misma noche mi suegra sonrió dulcemente mientras exigía 120.000 o revelaría un secreto que podría destruir mi matrimonio, y mi corazón se heló porque sabía exactamente a qué se refería. El error que cometí meses atrás y que pensé que estaba enterrado para siempre, pero algo no me cuadraba. Su seguridad era demasiado aguda. Sus ojos escondían más que amenazas, así que guardé silencio y seguí el juego hasta que descubrí la verdad que lo destrozó todo. Mi marido no era inocente. Él también me había estado engañando y ella lo estaba protegiendo mientras intentaba controlarme, pero ella no sabía que yo tenía pruebas, y cuando llegó el momento los expuse a ambos, convirtiendo su amenaza en mi justicia y reescribiendo mi historia antes de que alguien pudiera quebrarme. Siempre creí que mi vida era simple y segura hasta que todo empezó a desmoronarse de repente. Estaba embarazada de 5 meses, esperando un hijo al que ya amaba más que a nada, y mi padre me acababa de dar 200.000 euros para asegurar nuestro futuro. Pero en lugar de felicidad, mi casa se llenó de tensión. Mi suegra empezó a vigilarme de cerca, hablándome con palabras dulces que sonaban como amenazas veladas, mientras que mi marido empezó a llegar tarde a casa, evitando mi mirada como si escondiera algo. Cada noche sentía un extraño miedo crecer dentro de mí, como si viviera en una casa llena de secretos. Una noche, escuché una conversación que me heló la sangre, mi nombre susurrado con ira y se hablaba de dinero como si yo fuera parte de un trato. En ese momento me di cuenta de que no se trataba solo de presión familiar, sino de una traición a punto de estallar, y yo estaba justo en el centro de todo. Esa noche no pude dormir porque cada palabra que oía resonaba en mi mente. Hablaban de mí como si fuera un problema que resolver y del dinero como si ya les perteneciera. Pero lo que más me dolía era el tono de voz de mi marido, tranquilo y frío, como si ya hubiera elegido un bando y no fuera el mío. Así que a la mañana siguiente actué con normalidad, sonreí, hablé en voz baja. Fingí que no pasaba nada mientras por dentro me derrumbaba y planeaba al mismo tiempo. Sabía que necesitaba la verdad antes de poder protegerme a mí misma y a mi bebé, así que empecé a prestar atención a todo, a cada llamada que recibía fuera, a cada mensaje que escondía rápidamente, a cada mirada extraña que me daba su madre, y en cuestión de días noté un patrón que me hundía el corazón aún más. Se veía con alguien, y no era solo 1 o 2 veces, era regular, cuidadoso, oculto, y fue entonces cuando decidí seguirlo. Aunque mi cuerpo se sentía débil y mis manos temblaban, esperé hasta que se fue una noche y en silencio tomé un coche y lo seguí a cierta distancia, mi corazón acelerado con cada giro hasta que finalmente se detuvo en un pequeño edificio de apartamentos en las afueras de la ciudad. Lo vi entrar como si perteneciera a ese lugar, como si no fuera la primera vez, y me quedé allí paralizada, tratando de convencerme de que tenía que haber otra explicación, pero en el fondo ya sabía la verdad que estaba a punto de enfrentar. Después de lo que parecieron horas, me obligué a salir y caminar hacia el edificio, cada paso más pesado que el anterior, hasta que llegué a la puerta por la que había entrado y oí risas desde dentro, una voz femenina suave y familiar de una manera que me oprimió el pecho. Me acerqué y la puerta estaba ligeramente abierta, lo suficiente para que viera lo que desearía no haber visto jamás, mi marido de pie junto a otra mujer, tocándola como solía tocarme a mí, hablándole con una calidez que ya no tenía para mí. En ese momento, algo dentro de mí se hizo añicos por completo, pero extrañamente no lloré, no grité, simplemente me quedé allí sintiéndome vacía y fría, como si todas mis emociones se hubieran convertido en silencio. Retrocedí en silencio y me fui antes de que pudieran verme, pero mientras me alejaba, un nuevo sentimiento comenzó a reemplazar el dolor, algo más oscuro, más fuerte, más claro. No estaba. Me sentía traicionada, utilizada, controlada y amenazada, y me di cuenta de que la exigencia de su madre no era casual, era parte de un plan. Querían el dinero y pensaron que mi miedo me haría obedecer, pero no me conocían lo suficiente, porque en lugar de derrumbarme empecé a pensar, a conectar cada detalle, cada mentira, cada secreto, y para cuando llegué a casa había tomado una decisión que lo cambiaría todo. No lo enfrentaría todavía, no mostraría ninguna debilidad,
reuniría pruebas. Entendería todo su juego, y luego lo destruiría pieza por pieza, por mí misma, por mi hijo y por la justicia por la que nunca pensaron que lucharía. Cuando volví a entrar en esa casa me sentí como una persona diferente. Ya no era la mujer que confiaba ciegamente, sino alguien que había visto la verdad y había decidido sobrevivir. Así que interpreté mi papel a la perfección, hablé con suavidad, le sonreí a mi marido, incluso me senté con mi suegra y escuché su falsa preocupación mientras cada segundo observaba, grababa, recordaba, porque sabía que un error podía costarme todo, especialmente a mi hijo, y poco a poco empecé a reunir pruebas. Guardaba sus mensajes cuando se olvidaba de borrarlos, grababa sus llamadas nocturnas, y un día, cuando estaba en la ducha, desbloqueé su teléfono y encontré lo que necesitaba: fotos, conversaciones, promesas que le había hecho a otra mujer, planes que no me incluían, y lo que me impactó aún más fue un mensaje de su madre animándolo, diciéndole que tuviera cuidado hasta que consiguieran el dinero. Y en ese momento la última pieza del rompecabezas encajó. Esto nunca se trató solo de una traición. Esto era un plan construido juntos, un plan para usarme, tomar lo que querían y dejarme destrozada, pero me subestimaron, y ese se convirtió en su mayor error, porque en lugar de reaccionar con ira, me volví paciente, concentrada y estratégica. Comencé a prepararme para el momento en que todo saldría a la luz. Contacté en secreto a un abogado y le expliqué todo, asegurándome de que mis derechos y el futuro de mi hijo estuvieran protegidos. Transferí el dinero a una cuenta segura a la que no pudieran acceder y seguí actuando como si nada hubiera cambiado, incluso cuando mi suegra aumentó la presión. Su voz se volvió más cortante mientras repetía su exigencia de 120,000, añadiendo nuevas amenazas cada vez. Pero mantuve la calma, porque ahora estaba lista. Y entonces llegó el giro inesperado. Una tarde, mientras organizaba unos documentos antiguos, encontré algo escondido en el cajón de mi marido. Un papel que revelaba una verdad aún más oscura que su infidelidad, un acuerdo financiero firmado meses antes de que yo supiera del dinero de mi padre. Un acuerdo que mencionaba mi nombre y mis bienes futuros como si ya formara parte de la transacción. Cuando lo leí con atención, se me heló la sangre. Llevaban mucho tiempo planeándolo. Sabían que mi padre era rico, sabían que yo recibiría algo después del matrimonio y habían construido una estrategia en torno a ello. De repente, todo cobró sentido. El cambio repentino. En su comportamiento, la falsa amabilidad, la presión, las amenazas, todo estaba calculado, y en ese momento mi dolor se transformó en algo poderoso, una decisión clara de que no solo escaparía de esta situación, sino que la expondría por completo. Comencé a preparar el escenario final, organizando una cena familiar donde todos estarían presentes, asegurándome de que mi esposo, su madre y algunos parientes se sentaran juntos. Y mientras ellos creían que era solo otra noche normal, preparé las pruebas, cada mensaje, cada grabación, cada documento, lista para revelar la verdad de una manera que nunca podrían negar. Y a medida que se acercaba el día sentí una extraña calma dentro de mí, porque ya no tenía miedo de perderlos. Estaba lista para perderlo todo excepto mi dignidad, mi hijo y mi derecho a la justicia. Y por primera vez en meses supe que tenía el control de mi historia y que el final lo escribiría yo, no ellos. Llegó la noche de la cena y desde fuera todo parecía perfectamente normal, la mesa estaba puesta, las voces tranquilas, e incluso mi suegra sonrió como si nada hubiera pasado, mientras mi marido se sentaba a mi lado fingiendo cariño, pero por dentro me sentía firme y concentrada porque sabía que este era el momento en que sus mentiras cuidadosamente construidas se derrumbarían. Esperé pacientemente a que todos empezaran a comer, dejando que el silencio se prolongara lo suficiente antes de colocar suavemente mi teléfono sobre la mesa y decir que quería compartir algo importante. Al principio parecieron confundidos, luego un poco incómodos, pero nadie me detuvo, y fue entonces cuando pulsé reproducir. La habitación se llenó con su voz, sus promesas nocturnas a otra mujer, claras e innegables, seguidas de mensajes en los que su madre lo guiaba, diciéndole que guardara silencio hasta que el dinero estuviera asegurado, y en segundos la atmósfera cambió, los tenedores dejaron de moverse, los rostros se congelaron, y observé cómo la confianza en sus ojos se convertía lentamente en miedo. Mi marido intentó interrumpir, pero levanté la mano con calma y continué, mostrando los mensajes, las fotos y, finalmente, el documento que creían que nunca encontraría, y cuando terminé de hablar, el silencio se sentía más pesado que cualquier discusión,
Pero el giro llegó cuando mi suegra se levantó de repente y me acusó a mí, alegando que mentía, que era yo quien ocultaba secretos. Por un momento, algunos familiares parecieron inseguros, pero yo ya lo esperaba. Sin alzar la voz, revelé la verdad final que jamás vieron venir. Ya había asegurado todo legalmente. Había transferido el dinero a una cuenta a la que solo yo tenía acceso. Había presentado denuncias oficiales documentando las amenazas e incluso había hablado con personas a las que respetaban y que ahora estaban al tanto de todo. Al decir esto, vi que el miedo regresaba con más fuerza que antes, no por la exposición, sino porque se dieron cuenta de que habían perdido el control. El rostro de mi esposo cambió por completo. Ya no estaba a la defensiva, sino desesperado, intentando hablar, intentando explicar, pero sus palabras ya no tenían peso. Por primera vez, al escucharlo no sentí dolor, solo claridad. Me levanté lentamente, me llevé la mano al estómago y les dije que este niño no crecería en una casa construida sobre mentiras y avaricia, que yo merecía respeto, al igual que mi futuro, y que su plan había fracasado. No porque fuera débil, sino porque me subestimaron, y al alejarme de esa mesa no miré atrás, no esperé disculpas ni excusas, porque sabía que el verdadero final no se trataba de venganza, sino de recuperar mi vida, y en ese momento sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, paz mezclada con fuerza, sabiendo que había enfrentado la traición, descubierto todos los secretos, y aún así elegí levantarme con dignidad, dejándolos atrás en la verdad que crearon mientras yo avanzaba hacia un futuro que nunca podrían controlar. Cuando salí de esa casa por última vez, ya no me sentía rota, me sentía libre, el peso de sus mentiras y traición finalmente se había ido de mi vida, y aunque el dolor había sido real, ya no me controlaba, porque había convertido su plan en mi fuerza y protegido lo que realmente importaba, mi hijo y mi dignidad. En los días que siguieron la verdad se extendió silenciosamente, no a través de mis palabras sino a través de las pruebas que había dejado atrás, y las mismas personas que una vez dudaron de mí comenzaron a ver todo con claridad. Mi esposo intentó contactarme una y otra vez pero nunca respondí, porque algunas traiciones no merecen segundas oportunidades, y mi suegra perdió el poder que una vez creyó tener, mientras yo comenzaba a construir una nueva vida donde la paz reemplazaba el miedo. Y cuando sostuve a mi hijo meses después me di cuenta de que la justicia no era solo exponerlos, era elegirme a mí misma y nunca permitir que nadie volviera a controlar mi historia.